hoy estamos, esta noche de jueves, es nuestra tercera charla literaria. Hoy vamos a hablar sobre lo sobrenatural en la literatura, lo sobrenatural y... Pues lo sobrenatural y un poquito de lo que me inspiró a escribir esta novela que, bueno, la herencia del Señor de San Roque, que hoy la presento aquí con ustedes en su formato de pasta dura, que representa algo de muchísimo esfuerzo, de mucho tiempo. Y me da mucho gusto compartirlo aquí con ustedes, qué padre, que me da gusto que la primera vez éramos nomás nosotros tres y ahorita ya somos gente, está muy padre esto. Así es, y pues bueno, yo creo que todos nos hemos encontrado en algún momento, ¿no?, con esas experiencias sobrenaturales, ¿no? La leyenda de el barrio, el pueblo, La Llorona, la Casona, por ejemplo, ¿no? Esas leyendas mexicanas que están súper arraigadas, pero pues también aquellas experiencias personales, ¿no? Como en algún momento algún episodio ahí de susto que hayamos tenido en alguna noche de tantas que andamos en la calle, al menos su servidor sí le ha pasado, o esas experiencias dentro de casa o dentro de algún lugar X, a lo mejor histórico, un museo, no sé, una casona, ¿no? Y yo creo que va por ahí un tanto el tema del libro de Julio. Sí, desde luego. Y que yo creo que son historias que pueden llegar a encontrar ese punto en común en la vida de todos, ¿no? En algún momento, yo creo que básicamente el punto aquí es miedo, ¿no? Ese miedo que puede ser interpretado de diversas maneras. Para sus servidores, si yo no soy tanto de leer o de ver, ¿no? O sea, sí me gusta ser como muy relax. No sé por qué a algunos sí les gusta más el miedo. Pero bueno, hay razones por las cuales, ¿no?, algunos disfrutan un poco más de ese tipo de material, ¿no? A mí me gusta verlo, pero no me gusta repetirlo tan a menudo, ¿no? O sea, una película de terror, pues, no sé, al mes, para mí está perfecto, ¿no? 3 o más. Yo creo que cuando te gusta el terror, sí te vuelves fan, ¿no? Porque hay imágenes, hay música exclusiva, literatura. Sí, desde luego. Es un mundo, entonces una lo comunidad, ¿no? Sí, puede ser muy adictivo, muy adictivo es el miedo. adictivo, es hermoso, Sí, el terror. es que el miedo es esa sensación de que no sabes qué va a pasar, no sabes lo que sigue. Así es. El ser humano instintivamente busca algo que lo desafíe, siempre que exista la promesa de que al final vas a estar bien. Pero el miedo no nos permite tener esa certeza de que al final va a salir bien, porque aunque sea la cosa más inútil, ahí viene el coco. ¿Quién me va a hacer el coco? ¿Y quién es el coco? ¿Por qué viene? ¿Por qué? No, el coco no. Ahorita en este tema, si hay oportunidad, después de que Julio haga su comentario, exponga, les voy a leer un cuento de terror, ¿no? Que nació de un sueño. Ok. Es un sueño y yo lo terminé. O sea, soñé una parte y dije, ay, y lo Este está bueno, ¿no? Sí, y a ver qué les parece. Querido Julio, ahora sí que háblanos un poco más sobre tu libro y pues para que empecemos como tal nosotros también a aportar, ¿no? Respecto a lo que es el tema del misterio y lo sobrenatural en el tema de la literatura, ¿no? Por ejemplo, adelante. Sí, miren, si les parece bien, voy a leer una partecita pequeña que la vez pasada no di tiempo a leer, pero es el punto en el que nace la historia de la herencia del Señor de San Roque, pero más importante es la anécdota que yo escuché desde niño allá en el rancho y que hace, desde este punto, desde esta parte de la historia es donde nace todo esto de, no solamente de este libro, de la herencia del Señor, sino los libros para mí, en el sentido personal. Tepeyahualco, Puebla, 1905. En un lugar de la sierra, un hombre llamado Juan conduce una carreta jalada por burros. La pesada carga de leña que transporta lo ha dejado muy fatigado. Ha cortado cada uno de los troncos que lleva detrás suyo y voltea a verlo sintiéndose orgulloso. Debe juntar mucho dinero ya que su familia está por aumentar, pues su esposa está embarazada de su primer hijo y dentro de poco ambos necesitarán de algunos cuidados para estar sanos y fuertes. Una mañana, mientras Juan avanza por la ladera de un monte, ve a lo lejos una gigantesca casa rodeada por extensas áreas de tierras de cultivo y varios metros más adelante, una gran torre al lado del camino y de una forma que casi parece triste piensa para sí mismo: debe ser la casa de un hombre muy rico. ¿Cómo será tener tantas cosas y una casa semejante? Seguramente un hombre como yo jamás lo sabrá. Pero nunca podría imaginar Juan lo equivocadas que llegarían a ser sus palabras.
Por lo general, Juan llega todos los días a su hogar poco antes de oscurecer. Dentro del pequeño jacal, el fuego que calienta la comida ilumina el interior mientras él pone a resguardo la leña y desengancha los burros para alimentarlos en un corral. Los días avanzan rápido, al igual que la construcción de la hacienda que Juan ve todos los días. Es sorprendente la cantidad de gente que se ve trabajando a diario, así como el tamaño de la casa. En el pueblo de Tepeyahualco le han dicho que la torre es en realidad una noria que abastecerá de agua toda la hacienda y que el dueño es un hombre muy rico. Hoy Juan tiene que recorrer un trayecto mucho más largo del normal. Tiene que poner cepos para conejos, pues los peones de la hacienda han talado ya buena parte del cerro. Ha oscurecido y él aún está cargando leña en su carreta. No puede esperar más. Sus burros han empezado a ponerse nerviosos, pues se oyen los aullidos de los coyotes merodeando alrededor. Juan no puede poner en riesgo a sus burros ni las presas de los cepos, así que rápidamente ata un trozo de cuerda a su carreta para que los coyotes no lo ataquen por detrás. Por alguna misteriosa razón, los animales no se atreven a rebasar esa extraña precaución que toman todos los yunteros, y así comienza su camino de regreso a su hogar. Sin embargo, es peligroso atravesar el cerro. Él solo es una presa fácil para los coyotes. Entonces, recuerda que le contaron que la hacienda tiene su propio camino hacia el pueblo. Aunque es un camino privado, sabe que no tendrá problemas en atravesarlo discretamente de noche. Así no correrá riesgo ni sus animales tampoco. Juan se dirige lo más pronto posible hacia la noria, pero a medio camino se da cuenta de que ya 3 coyotes corren detrás de él. Aunque no se atreven a pasar la cuerda que arrastra, el peculiar sonido que provoca en la tierra parece inquietarlos. Pero los coyotes son animales muy listos y no tardarán en rodearlo para atacarlo de frente. Tiene que hacer correr más rápido a sus burros. La noria cada vez está más cerca y finalmente distingue la luz de una pequeña hoguera detrás de esta. Los coyotes no han logrado darle alcance y dejan ir a su presa por temor al fuego. Juan detiene a sus burros, están muy nerviosos y debe permitir que descansen un poco antes de retomar el camino. No puede tardar mucho, esa tierra tiene dueño y él no puede estar ahí sin su permiso. La noria tiene un gran abrevadero que permite que los burros se refresquen y él hace lo mismo. Después de acercarlos al agua se da cuenta de lo que él creía que era una hoguera, es en realidad la flama de un quinqueque en la tierra, y junto a él está parada una hermosa mujer vestida con elegantes ropas de cama, y una pistola en su mano apuntándose al corazón. Repentinamente, uno de los burros rebuzna asustando a la mujer y a Juan. Ella, al percatarse de su presencia, lo observa y antes de poder decir una sola palabra, aprieta el gatillo de la pistola con la que se arranca la vida. Así es como inicia esta historia. La leyenda que rodea la hacienda principalmente, esa noria existe, es una construcción gigantesca, y se ha escuchado durante muchísimos años que en ese lugar se suicidó la hija del dueño de la hacienda, porque... No les puedo decir porque si no sería spoiler del libro y la intención es que compren el libro. Veámoslo en el siguiente capítulo. Exactamente, esa es la intención. Pero a partir de ese entonces hay un fenómeno sobrenatural que se da en las noches en la hacienda de San Luis. Una luz que se ve en este pozo. Es un pozo gigantesco, es un honor. Y está a unos, no sé, tal vez unos 300 metros de la hacienda, del casco de la hacienda. Entonces por las noches desde la hacienda, desde la casa, se puede ver esa luz que se acerca hacia el pozo, pero ahí desaparece. Y es desde esa anécdota que nace esta historia de la herencia de San Roque. Sí, espero que les haya gustado. Escucha muy interesante. Prometedor, ¿no? Sí, suena Muy interesante. Así es. Sí. Obviamente yo crezco rodeo de todas estas leyendas, de todos estos cuentos, de todas estas anécdotas, no solamente en la hacienda, sino en los caminos, en la zona arqueológica de Cantona, que en otros pueblos, en el pueblo de Tepeyahualco. Y les doy una coherencia, una congruencia para que todos los personajes que se van desarrollando en la historia pues tengan algo que ver con todas estas anécdotas. Bueno, es coherente porque todo esto te lo contaron, tú lo recabaste, ¿no? Ajá. Y lo hiciste libro, lo hiciste a fin de cuentas. Creo que esa es una parte tanto interesante como complicada, ¿no? Porque el hecho de saber que hay una parte histórica en el trasfondo de la historia, sí. A ti como autor yo creo que te complica más la situación de darle, de no salir de esa línea de lo real y el inventar algo que está fuera de, ¿no?
pero es muy interesante porque, bueno, así van nuestros mitos, nuestras historias, nuestras leyendas, ¿no? Tienen ese mismo hilito entre la realidad y la fantasía que nos rodea a nosotros. No, además el escribir una novela, escribir un bestseller es complicado, ¿no? Hay una entrevista por ahí de cuando García Márquez entrevista a Neruda. Ajá. Y hablan de eso, ¿no? De que dice Neruda, dice, no, yo no hubiera podido escribir una novela como las que hace o las ha hecho Gabriel García Márquez, ¿no? Dice, la poesía sí también es un tiempo escribiéndola, como dices, ¿no? Pero a fin de cuentas es una cuartilla, 2 cuartillas, ¿no? Sí. Una novela, seguir la secuencia de la historia, sí, es tremendo, ¿no? Sí. Hay novelas que, olvídate. Bueno, por ejemplo, a mí siempre me ha resultado, hablando del tema literario, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué cosas tuviste que pensar a la hora de empezar a narrar? ¿Qué elementos, por ejemplo, uno de ellos pues es la noche, ¿no? La oscuridad como tal, ¿no? Otro pues es la muerte, ¿no? En algún momento ya lo habíamos, la primera ocasión ya habíamos mencionado un tanto el tema de la muerte como tal, ¿no? Ese miedo natural que le tenemos, ¿no? Uno a lo desconocido, el misterio de qué hay después de este plano, ¿no? En verdad tenemos, vamos a decirlo así, otro multiverso que está empalmado al nuestro. Es lo que decíamos, no sabemos qué va a pasar después. En la literatura, la libertad que tienes de hablar, de inventar, de crear, de hacer personajes, de hacer mundos, de hacer historias, es fantástica. Entonces, si eso aumenta, que tienes la posibilidad de crear algo sobrenatural, el límite no existe. Sí. La imaginación. Sí, pero es importante hacerlo congruente con lo que tú quieres proyectar. ¿Sí? Entonces, yo hablo de una hacienda, obviamente no puedo hablar de un vórtice mágico que te lleva a otro mundo, ¿no? Pero sí, ese pasearse entre la vida y la muerte, un fantasma, una bruja que te hace una maldición, pero ¿por qué? Y además que hay un motivo que sí. a escribirlo. Entonces, la verdad es que estoy muy contento de haber podido retratar esas anécdotas, todas esas leyendas a esta novela, para que al final la gente las conozca, las pueda ver, y lo mejor de todo, que sepan que ese lugar existe. Por ejemplo, eso es algo que mencionaba aquí Rafa. Porque ya cuando yo ahorita que lo estoy pensando un poco, ya cuando te pones a hablar de un lugar que solamente tiene un valor histórico, ¿no? Eso aunado a la cercanía que tienes, como lo dices tú, con el tema de la zona arqueológica, en algún momento tú llegaste a percibir como, vamos a decirlo de esta manera, como a dónde se inclinaba más la balanza, hacia el tema, vamos a decirlo así, católico religioso, ¿no? Hacia el tema de... Bueno, fíjate o hacia que un tanto más sí prehispánico. Sí tiene un peso ¿cómo decirlo? La fe en la historia. Sí tiene un peso, porque mis abuelos, que son la principal inspiración de los personajes principales, eran de una fe inquebrantable, o sea, y digo, estamos en México, claro que el catolicismo es parte de la vida de todos, aunque sean ateos. Sí, impuesto por cultura, ¿no? Sí, por cultura, culturalmente hablando, y culturalmente hablando es bonito, o sea, porque, digo, ahorita por ejemplo que estamos en la temporada de carnaval y todo eso, o sea, este folclore que rodea, principalmente generado por la fe católica, es padre, pero sí tenía que retratarlo en la historia, porque te repito, mis abuelitos eran muy devotos, muy devotos, y sí creo que había una congruencia al decir que había un equilibrio entre esa fuerza del bien contra el mal. Sí, bueno, fíjate que, no sé, a mí como la parte que más me llama la atención del libro, y que es como lo que digo, vamos a por ejemplo, tal vez el tema sea un tanto escandaloso, ¿no? Pero también está de moda, el tema del suicidio, ¿no? Ya con este tema de que acaban de pasar hay mucho detrás, ¿no? Que viene desde misma química corporal, ¿no? Por el tema de las endorfinas y demás, las bajas temperaturas que nos hacen sentir más deprimidos, el tema de las fechas,
¿qué lleva a una persona a cometer un acto de ese tipo, ¿no? Como el personaje que narras Sí, esta historia empieza con en tu libro, ¿no? Por ejemplo, y a mí, no sé, desde un punto de vista así, pues, muy a primera instancia, no sé, quisiera imaginar que hasta incluso hay como un detalle ahí de una crisis espiritual por parte del personaje, ¿no? Yo entendí, perdón, yo entendí otra cosa, que el personaje como que quería morir, ¿no? Como que fue una convicción. Ahora que tengo el autor hacia aquí, pues, me puedo aclarar, ¿no? Porque parece que no es un acto como aislado ni de qué arrepentirse, ¿no? No, de hecho, Fum. me gustó, ese giro en la historia me gustó muchísimo cómo me quedó porque las historias modernas se quieren hacer argumentos muy sólidos y yo no quería quedarme atrás. Entonces, la razón del suicidio, bueno, la leyenda que hemos escuchado nosotros allá es muy básica, vamos a decirlo así, de hecho hasta podría decir que es poco original. Siempre se habló de que esta muchacha se suicidó porque sus papás no la dejaban casarse con el muchacho del que ella estaba enamorada, y que para colmo ella era una mujer rica, ella era la hija del dueño de la hacienda y el muchacho que se enamora era un peón de la hacienda. Esa fue la anécdota que todos escuchamos. Pero ya si lo profundizamos un poquito, decimos, oye, ¿te suicidaste por eso? No va con el... Pues qué dramática, ¿no? Fíjate, eso te iba yo a preguntar, sumándole a la pregunta que hicieron, pues es que en el contexto histórico, cuando te suicidabas por esas fechas era eso, ¿no? O sea, sobre todo en el caso de que una mujer se suicida por amor. Por amor, sí. Ajá, es como que era el estigma del suicidio, ¿no? El eslogan del suicidio. Ajá, era el suicidio. ¿Cómo lo manejas tú? Porque no va de la misma mano, ¿no? O sea, hay como que un girito, ese giro de que dices, no es tanto por amor, o sea, no les puedo tengo que hacer muy claro, que la intención es que pero es mucha la convicción como para decir, solamente se murió de amor. Sí. Aparte, ahí es más profundo. Sí. Es mucho más profundo, el contexto se amplía conforme vas leyendo la historia, claro. Y obviamente el desenlace es que, con razón pasó eso. Eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas. No, pero fíjate que también a mí me deja pensar que últimamente he tenido como ese tema de analizar determinadas cosas que están muy a la mano, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en televisión, ¿no? Últimamente veo novelas porque en mi trabajo ven novelas. Pero son buenas. Pero es algo muy padre. Es algo muy padre porque bueno, al menos a mí me recuerda un poco de la estructura que originalmente llevamos, ¿no? A las historias a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y cuando llega una historia que tiene, vamos a decirlo así, diferencias muy marcadas, ¿no? Y que tiene ciertos puntos atractivos, te incita a leerlo, ¿no? Por el tema del misterio, de saber qué te vas a encontrar, de saber qué va a pasar, por qué sucedió, ¿no? Pero yo creo que también mucho tiene que ver el tema, al menos desde el punto de vista personal, es los contextos, ¿no? El hecho de que tú pongas, nos hables de otra era también, ¿no? La interpretación de cómo era la vida en otro tiempo, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que decía Rafa también hace rato, ¿no? El relacionar un relato con hechos o con lugares históricos tiene una línea bien delgada, ¿no? Porque la interpretación del público, no sé, yo soy una persona que piensa que en muchas ocasiones vivimos en el mismo mundo, pero cada uno está en su realidad, ¿no? Y que a veces la forma de decirlo, el cómo decirlo, puede llevarte por caminos completamente distintos, ¿no? A lo mejor la voz que tenemos nosotros al leer la forma en la que acentuamos determinadas palabras le puede dar un significado, un símbolo diferente a algo que tú escribiste intentando plasmar una idea, ¿no? No sé, yo siento que la lectura te puede llevar por caminos muy distintos, ¿no? Es trabajo del escritor ir marcando la pauta, ¿no? Es lo que yo percibo en... Sí, bueno, pero a lo mejor ahí Alfonso me puede echar la mano. No recuerdo qué autor siempre dijo que uno escribe para uno mismo. Exactamente. Pero el lector lee lo que él desea leer. O sea, aunque sea la misma hora, dos personas pueden tener una perspectiva diferente.
Habrá quien, hay personas a las que han leído mi libro y me dicen, me gustó mucho porque sentí que me transporté a la época viejita, a la época posrevolucionaria, me imaginé la hacienda, me imaginé un pueblito, me imaginé los caballos, los burros ahí, las carretas. Y hay gente que realmente ha disfrutado el terror de que, ay, me dio miedo esta parte, me asustó cuando sale este personaje, cuando se escuchan los arañazos en las paredes. La primera vez que leí un cachito aquí en la primera reunión, se movió ahí la cortina, ¿te acuerdas? Y yo así leyendo, que corriendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que dice Javier es cierto, o sea, cada quien le va a dar o se va a quedar con algo que más le llame la atención, ¿no? En mi caso, a mí me recuerda o me transporto a que de algún modo está ahí la historia de tu familia, ¿sí? Eso claro. También es muy importante. Es muy personal. En mi caso, a mí me recuerda, mi abuelo tuvo rancho, ¿sí? Y cada uno, desde mi padre a mis tías, porque la mayoría fueron mujeres, cada uno tenía una función, ¿sí? Entonces, eso ahorita me recuerda un poco eso, ¿no? La estructura, ¿no? Exacto, que cada una... El rol de las personas. Sí. Una tía nos contó esto, otra tía nos contaba esto, mi padre nos contaba esto, ¿no? Entonces eso a mí me hace atractivo el libro. Sí, la hacienda, por ejemplo, tiene una cocina gigantesca, todavía con horno de leña. Entonces yo sí tuve la fortuna de llegar a una cocina donde había puras mujeres con... No, ¿y cómo les llamaban? Les llamaban cocina de humo. Sí, o sea, mujeres con indumentaria propia de una mujer de la época, haciendo tortillas a mano, poniendo las cosas en la lumbre, metiéndole leña, haciendo un atole, un guisado así de forma tradicional. Y no, eso me inspiró obviamente muchísimo. Ve a la gente trabajando en el campo, los caballos, las carretas, en la siembra, cómo era la vida en el campo cuando llovía, cuando había calor, cuando hacía frío. Bueno, no sé, sus servidores también de provincia, ¿no? Entonces, cuando yo escucho todo lo que está comentando y empiezo a imaginar un tanto la historia, ¿no? Empiezo a tomar los escenarios que yo ya conozco. Te identifica. Sí, me identifica, ¿no? Me hace decir, vamos a ver a qué sabe, ¿no? Y al caminar de las páginas, pues vas encontrando cosas en común, ¿no? Detalles que pueden ser muy insignificantes, pero que al menos para mí tuvieron demasiado valor en su momento, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es, no sé, me gusta, ¿ustedes qué atractivo encuentran en leer cosas que hablen de provincia, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me atraen cosas que hablen de la urbe, ¿no? Para saber determinados aspectos históricos, los edificios, las calles, los museos, hasta incluso las problemáticas, ¿no? En algún momento. Pero, no sé, me gustaría preguntarles a ustedes que son más de ciudad. ¿Ustedes qué atractivo encuentran en ese tipo de historias, no? Bueno, aunque hoy estamos en ciudad, en mi caso, por ejemplo, sí, mi familia fue totalmente de campo, ¿sí? De rancho. Entonces, a mí eso me transporta. Yo, por ejemplo, lo que ahorita habla Julio y vemos su libro, yo me acuerdo, yo tendría a lo mejor como 4 años, 5 años, y precisamente en una cocina de humo, una de mis tías echaba las tortillas a mano, hacían tamales de frijol, ¿sí? Entonces yo por ahí me acercaba y me acuerdo que una señora, no sé, tal vez era ayudante, decía, denle un tamal al niño, ¿no? Entonces así agarraron el tamal, lo abrían así de frijoles y un rollito de mole. No, yo me acuerdo que era delicioso, delicia. Eso es, o sea, la esencia de dónde vienes, porque todos venimos de alguna familia que por lo menos tuvo algo del campo. Sí. Eso te transporta. Bueno, yo no. A mí me pasa algo, por ejemplo, con las películas. Apenas estaba pensando como, estamos tan adoctrinados como este cine hollywoodense, donde, por ejemplo, te hablan de la Navidad y te la pintan con nieve y, o sea, cierta cultura que no comparto, ¿no? En Nueva York. En Nueva York, Santa Claus y todo eso. Los abrigos largos. Ajá, ¿no?
Es algo que solamente dicen las películas, ¿no? Pero si volteas a tu alrededor, pues, nada de nieve, ni Santa Claus, ni ese estilo de vida, ¿no? Que la nieve, claro. Ajá. Ceniza, Entonces, claro que sí. Ceniza. Claro que sí, venden unas bien ricas aquí. Esas nieves son las únicas Sí. que Creo que esto se adapta también como a lo que nosotros percibimos como realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el cine mexicano también es como pues algo que, pues, con lo que te identificas, ¿no? Porque si volteas a ver, pues es lo más parecido a ti, ¿no? O sea, tu propia realidad. Entonces me gusta como tocar también, o sea, este tipo de escenarios, ¿no? Como, de más como rurales, digamos, de México, ¿no? O sea, tiene su particularidad, o sea, yo diría que para los que tuvimos como la oportunidad a lo mejor de crecer, yo crecí como de los dos lados, ¿no? O sea, vivía aquí en la ciudad, pero toda mi familia estaba allá. Entonces, o sea, pude como percibir pues sí, los dos mundos, ¿no? Las realidades que hay. Y bueno, por ejemplo, a mí se me ocurre algo bien simple, una pregunta bien simple, ¿no? ¿El miedo es igual en el campo y en la ciudad? No, es que no. Ni el tiempo es igual, el tiempo no es igual. A ver, Yo siento pero- ¿el miedo o el tiempo? Sí y no, porque la ciudad es totalmente diferente. Yo sí soy totalmente de ciudad, de hecho soy de la Ciudad de México. Ok. En la Ciudad de México mi abuelo tenía una casa enorme que se contaba que fue una casa de citas en tiempo de la Revolución Mexicana. Uy, qué historias. Y entonces ahí hubo muchos muertos, hubo muchas cosas que se Desaparición, quedaron Mucho también. sufrimiento, seguramente. Sí, Y claro. que también se quedaron en esas paredes. Actualmente ya la casa ya no existe, ya la tiraron, ya hicieron ahí un edificio, Que también pero es ya bajo. pero Que se con quede eso el también se animal. crece, entonces también hay un cierto terror, porque se aparecían cosas, se veían cosas, se movían las cosas también ahí en la casa. Yo digo que sí hay, en ciudad sí hay mucho terror, pero no es el mismo al de los pueblos. del campo. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era niño, para nosotros, no sé si ustedes recuerdan, hace 30 años, más de 30 años, decían, vamos a Cholula, y decías, ay, voy a viajar al pueblo de Cholula, o voy a Atlisco, ay, voy a irme al pueblo de Atlisco. Pero es que era hora y media de camino. Claro, 2 horas. les digo porque cuando yo era muy niño, íbamos a ver a una familiar, mi mamá, aquí en Momoxpan. Era larguísimo, teníamos que pasar el antiguo puente de México. ¿Vale? Les cuento esta historia porque justo en uno de los regresos de las fiestas que llevaban, que se hacían allá, pues, fiestas de pueblo, como les llamamos, de regreso en el antiguo puente de México, justo en ese momento, no había nada alrededor, o sea, la entrada a Zabaleta era por Estaba otro el arco, lado, nada más, había sí. idos, Sí, estaba el arco y sí, solo sí. había una carreterita Y chiquita. pasa el río abajo. Y normalmente Sí. regresábamos muy de noche. Caminando ahí. No, íbamos, mi papá tenía un bochito, íbamos en el bochito, ¿no? Sí, ya me tocó pasar por Y acá. normalmente yo en ese entonces estaba muy niño, pero me gustaba ir despierto precisamente porque ese halo de la noche Lo y tétrico. los arbolitos, El es lo arco. que yo llego a recordar, la verdad. Una de esas noches de regreso, mi mamá dice, oye, ten cuidado con la carreta que viene acá, porque veía la carreta. Pero ella sí vio la carreta con ruedas y todo, cómo desembocaba por acá. Cuando pasa mero enfrente de nosotros, mi papá ya no alcanza a frenar. Y lo único que siente es el jalón a la cuerda del caballo. No había carreta, simplemente era un caballo. A esas horas, como se escapó, no sabemos, pero llevaba, mi mamá dice, yo vi la carreta. Entonces, esa sensación de soledad, de camino largo, de bosque y apariciones, no es lo mismo que verlas en la ciudad. En la ciudad sí, llegas a ver otras cosas que igual te dan igual de miedo, pero la sensación, ese vacío y esa lejanía de la civilización, es la como que te da otro tipo de miedito. Claro. Sí, aquí en la ciudad, si sientes que alguien te está persiguiendo, tienes que preocuparte mucho. Es porque alguien. Que sea un muerto, que sea un muerto. Pero tú andas en el campo, en el rancho,
el miedo lo tienes que tomar diferente. Es como más tradicional, ¿no? Es como más hasta tradicional, de familia, ¿no? Se acostumbra sí. más. Claro que hay anécdotas muy fuertes de gente que se ha asustado muchísimo, pero se vuelve también un poquito cotidiano, o sea, porque si espantan en el cerro, por ejemplo, allá en el rancho que hay un árbol de pirul del que se hablan En las canciones. Leña de pirul, ¿no? Leña de un pirul, y decían que ya aparecían los duendes. Pero sabes que es tu parcela y ahí tienes que sembrar, o sea, aunque tengas miedo vas a tener que convivir con ese miedo y llega un momento en el que deja de ser una sensación de miedo peligroso, se vuelve una costumbre. Fíjate que al respecto, Se hace tu cuate, dueño. mi padre que estuvo en ese rancho estaba dividido por un río. ¿Dónde? Entonces, en Atlisco. Entonces, lo manda ya el abuelo porque ya no quiere estudiar. Entonces, de castigo lo manda allá. Y ay, ¿qué castigo? Se va a trabajar allá. Y dice él, nos cuenta que en la noche, por ejemplo, la primera vez, escuchaba voces en el río. Y dijo, no, que alguien viene. Y salió y no, nadie. Y casi siempre era una hora, ya en la noche, 10, 11 de la noche, se oían voces como si estuviera hablando alguien allá afuera. Y lo que dice se vuelve cotidiano porque después ya sabía. No son las voces. O sea, Fíjate que algo que me gustaría comentar respecto al libro de aquí del buen Julio es, a mí me llama mucho la atención la portada, ¿no? Antes de que empezáramos la charla se hablaba un poco sobre el tema de los discos de vinil, ¿no? Sobre el tema del cuidado que se le tenía a las portadas, al contenido, al arte y demás, ¿no? Yo veo el libro y créeme que cuando yo veo el libro, al menos desde mi perspectiva, se me antoja leerlo por una razón, porque la imagen que veo en la portada me dice mucho, ¿no? Porque yo creo que eso también Estoy orgulloso de mi portada. yo creo que eso también es un punto muy importante, ¿no? Porque uno hace sentir identificada a la gente de la región, ¿no? Desde la zona en donde escribiste. Si algún día tu libro, bueno, esperemos muy pronto llegue a esa parte de esa zona geográfica, van a decir, ay, bueno, a ver qué dice, ¿no? Porque va a haber ese punto de identificación. Exactamente, habla de nosotros, ¿no? El tema de la inclusión se me hace fundamental para que también una producción literaria, musical o de cine sea bien recibida, ¿no? Pero aquí a lo que yo voy es ese escenario que está ahí, ¿no? O sea, créeme que muchas de las grandes leyendas o de las leyendas más viejas que al menos en el campo se dan, tienen esa particularidad de ser mientras, como dicen en mi tierra, las milpas están altas, ¿no? Porque presta ese ambiente de misterio, presta todos los elementos, ¿no? Los sonidos, los colores, la iluminación, o sea, yo veo la portada y al fondo, en el centro, se ve la iglesia, ¿no? O sea, si yo creo que la gente supiera la cantidad de leyendas que hay alrededor de las iglesias, antes fueron panteones, ¿no? Antes de que, como tal, ¿Esas no eran las escuelas? El Camposanto. No. En México todas las escuelas son están hechas sobre panteones. Y está el hombre sin cabeza. También. Y el charro negro. La Llorona. El colgado. La Y el colgado. Ah, El colgado es el clásico. bueno, me dejan leer Claro que sí, este por favor. cuento que es de ciudad. Muy bien, muy bien. Citadino. A ver, espero hacerlo bien. El nombre es El Mendigo. Era de noche y salí a caminar por las calles de mi ciudad. Después de un tiempo me encontré frente a una iglesia. A las afueras vi sentado un mendigo. Con respeto pasé cerca de él. Me sonrió y me saludó. Y a manera de pregunta dijo: ¿tú eres parte de mi sueño o yo soy parte de tu sueño? No entendí su pregunta, lo ignoré y caminé deprisa. Algo me detuvo. Lo esperé. Él, el mendigo, venía detrás de mí. Hace mucho tiempo que vivo en este sueño, me dijo. Encontré a un mendigo, me saludó y ahora no puedo despertar. Entonces yo le pregunté: ¿crees que estás en un sueño? A lo cual él me respondió: no, el que está en un sueño eres tú. Sonriendo se dio la vuelta y dándome la espalda deprisa se alejó, desapareciendo de mi vista. El frío y el agobio de caminar me dio hambre. Me acerqué a una vendimia de comida y café. La señora que atendía me miró y me dijo: si no traes para pagar, mejor será que no pidas. Metí mis manos a los bolsillos de mi pantalón y efectivamente no tenía dinero. Pensé, dejé mi billetera, le di las gracias y me alejé.
No sé en qué momento me atrapó el sueño en la banca de un parque. El sonido de una escoba me despertó y la que barría molesta me dijo: levántate y vete, das mal aspecto, vagabundo. No entendí lo que decía y volvió a decirme con voz amenazante: vete o llamo a la policía. Yo me levanté desconcertado y al caminar me reflejé en el cristal de un auto estacionado y asombrosamente vi que efectivamente yo era un mendigo. Wow. Está muy bueno. Muy bueno. Yo quiero hacer un comentario, ¿no? El terror como que es un género con varios subgéneros, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que escribe Julio es un subgénero, ¿no? Es la parte como nacional, tradicional, local. Ajá, como más hacia la tradición y la mexicanidad, ¿no? Entonces yo creo que eso también es atractivo porque llega a ser hasta terror histórico, ¿no? Como de leyenda, ¿no? Leyenda. Sí. Un elemento muy importante en la historia es una zona arqueológica. Ahí se llama Cantona, es la más grande de toda Latinoamérica. Sí, prehispánica, es la más grande. Sí, es gigantesca. Y la parte que se puede recorrer actualmente es mínima. Yo conozco la zona arqueológica desde antes que interviniera ahí ¿cómo se llama? El INA, exactamente, gracias, el INA. Entonces teníamos la oportunidad de recorrerla así, caminando en toda su extensión. Ahora ya hay un tour bien establecido, todo, placas que te van explicando. Y han estado descubriendo más. Entonces, eso también me dio mucho gusto que lo pude incluir, que pudo ser parte de la historia, que si alguien se anima a leer esta novela y quiere conocer la zona arqueológica, le va a gustar, lo va a ver con otra perspectiva. Claro. Te lleva como a ese, ¿cómo decírtelo? Te guía a esa parte para que cuando tú llegues a ir, dices, yo ya estuve por aquí. Exacto. Y no lo va a ver nada más con el valor histórico tan importante que tiene, sino que lo va a ver también con el que aquí pasó algo todavía más profundo que cae en lo sobrenatural, que lo las leyendas miedo. más típicas de México nacen en lo prehispánico, en campos, ¿no? En ranchos. La Llorona, por todos sus videos habla de la Llorona, pero ya que conoces la historia más a fondo, resulta que la Llorona también tiene un elemento prehispánico muy importante. La Llorona era de ascendencia prehispánica, indígena, y por eso su esposo la desplazó, la despreció. Sí, eso es un elemento importantísimo de la leyenda de la Llorona, que es la más famosa de México. Los nahuales también, ¿no? No, los nahuales. Según, Castaneda es como, pues, son personajes como con muchísimo conocimiento, ¿no? Que se pueden desdoblar como en animales. O sea, eso en las enseñanzas de San Juan no se ha comprobado la veracidad de ello, pero... No, hay gente que te asegura que los nahuales existen y que los han visto. Y eso me encanta porque, como dices, pensamos en una criatura mística, terrorífica, que se convierte en animal, luego el vampiro o el hombre lobo. Pero ¿qué creen? Que en México tenemos los nahuales, que no se convierten en los animales, se convierten en perros, en burros, en cerdos, en guajolotes. Y da mucho miedo, inspira mucho terror. Yo tengo una historia corta. Mi padre trabajaba en Tlaxcala y tenía que tomar una ruta por un pueblito para llegar más rápido hacia acá. Y una noche, de esas que viajaba de madrugada normalmente, viene de regreso, se da la vuelta por el pueblito, dice, y yo voy en el carro y en medio a la mitad del camino veo un carnero, dice, pero grande, separado a la mitad de la calle, dice, yo lo vi desde lejos, con las luces del carro, le hago el cambio de luces para que se mueva y no se mueve. Dice, lo vi tan grande que dije, una parte de mí dijo, pues lo tumbo, me lo subo y ya tenemos para comer, ¿no? Pero otra parte de mí dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso, no? Entonces, ya estando cerca, le pité, le cambié las luces, no se movió, entonces di el volantazo y me fui. Dice, todavía en el retrovisor alzo los ojos para verlo, dice,
el carnero volteó a verme, dice, y se me quedó viendo fijamente hacia mí, dice, me causó intriga. Pasó. Dice, cuando llegué acá a la casa, tu mamá no me dijo nada, dice, pero al otro día en el trabajo, dice, iba yo platicando con uno de los compañeros de por allá y le digo, no, ¿tú crees, señor? Yo quería, dice, ya casi te hablo en la madrugada, dice, para subirnos un chivo a la camioneta y distraernos, ¿no? ¿Por dónde? No, pues por tal lado, dice. Qué bueno que no le pegaste, dice. Te voy a contar, dice. Acá en esta parte de Tlaxcala tenemos la leyenda o la historia de la banda del Nahual. Es un Nahual el que se para a la mitad, esperando que tú piensen igual que tú. Le pegan, lo tumban, se bajan a verlo y en ese momento los que están abajito, escondidos alrededor, salen a asaltarte, dice. No eres el primero que lo ha visto, dice, y hay muchísimos a los que ya han asaltado así. Pero, dice, mi papá, no sé si sea real o no, pero es que creo que ahí, o sea, yo pienso que ya se habla como del uso social del miedo, ¿no? No, sí. O sea, sí. que justamente creo, bueno, combinando a lo mejor lo poco que he escuchado de su libro y lo que ahorita estábamos, lo que leíste, me parece que es como el miedo tiene un uso social de control, ¿no? También de poder y de al mismo tiempo explicar cosas que son difíciles de entender. Creo que, por ejemplo, lo que pasa mucho en las comunidades rurales es que hay muchas cosas que se desconocen, pero son reales y que pasan. O sea, el nahual, la llorona, los duendes, o como le llaman, chaneques. Los chaneques, los todas aluches. estas cosas creo que tienen totalmente su veracidad, porque si no, no habría un uso social para eso, ¿no? Pero precisamente ahí iría el contraste del miedo en el ámbito rural y el ámbito urbano, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué le tendría miedo una persona de la ciudad y a qué le tendría miedo una persona del campo, o una persona que puede convivir en ambos espectros, ¿no? Urbanos y rurales? Cómo se combinan, y ahora hay un nahual, pero también hay una banda de asaltantes en torno a ese nahual, ¿no? Por ejemplo, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención de unos años para acá, y eso es le seguimos en verdad teniendo miedo a las figuras míticas nacionales, ¿no? O sea, hace algún tiempo platicamos pues que aquí con el buen Alfonso sobre el tema del Día de Muertos, ¿no? Y en específico hablábamos sobre este señor, el creador de la Catrina. También hay un artículo por ahí. La interpretación mexicana de la muerte, ¿no? A través, por ejemplo, de un elemento como es la Catrina. También dota de identidad y de respeto hacia este ente, ¿no? Ahora mi pregunta es así como muy curiosa y muy puntual, ¿no? ¿Le seguimos teniendo miedo a lo nacional? O sea, a esos personajes de nuestro México, la Llorona, el Nahual, el Charro Negro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero sí, ya no tanto, ¿no? Como que se han dejado esas leyendas. A lo mejor, ahora entran otros miedos. A lo mejor los que hemos vivido algo así seguimos teniendo miedo, y a lo mejor los que nos conocen y saben que no mentimos también dicen lo mismo, ¿no? Sí le creo, pero a lo mejor un joven, vamos a hablar, un joven de la misma edad de mis hijos, que no han vivido ni han escuchado alguna historia así, van a decir, no es cierto, eso es pura mentira. Por ejemplo, el punto que tocaba ella se me hizo bastante interesante, ¿no? O sea, el miedo como control social, ¿no? Dicen que la cultura también lo es, ¿no? En algún momento es una forma de control social. Pero es que sí lo ves, o sea, desde el momento en que hace rato hablábamos del coco, como papás lo agarras como control de los hijos. Sí. Duérmete temprano porque si no viene el coco. Pero aunado a esa parte, no sé si han escuchado también a las abuelitas entonces, oye, ya se va a dormir tu niño, ponle sus tijeritas abajo de la cama, ponle su vasito de agua para que no se los lleve la bruja. el espejo, el ¡castigo divino! el listoncito rojo. Pero a fin de cuentas hay un núcleo de ese miedo. ¿Cuál es? La muerte, a fin de cuentas, ¿no? Y el castigo divino, o sea, por ejemplo,
Eso es ahorita lo que decía ella, como un castigo, como una situación punitiva, ¿no? Exactamente, si nos ponemos a pensar un poco en los dos tipos de miedo que hay en México, uno que es, bueno, yo lo interpreto así, ¿no? El miedo de tipo prehispánico, previo a la llegada de, antes de la llegada de, y el después de la llegada del español, ¿no? En donde ya los miedos empiezan a relacionarse directamente con el tema de la religión, ¿no? Sí. Como de, haz el bien porque si no te van a castigar de allá arriba, porque ¿no? si no te vas a ir al infierno. O te vas a ir al infierno. Sí, como decías, que eso se utiliza como una herramienta de control. Pórtate bien porque si no te vas a ir al infierno. Y el infierno da mucho miedo. El infierno hay un señor de rojo con cuernos que te va a causar un dolor espantoso. Me recuerda un poco lo que leíste como a Bukowski. Bukowski precisamente al escribirle a toda esta gente como pues deplorable, que él mismo lo adjetivo así, prostitutas, vagabundos, crean un cierto miedo, ¿no? Al tampoco quiero volverme eso. Por eso les decía, como que existen dos tipos de miedo: el miedo como bajo el control rural, que se entrelaza con el control urbano, pero al final también existen miedos totalmente urbanos, en donde debe ser entrar dentro de una persona socialmente aceptable, ¿no? Estudiar, trabajar, asearte, tener un sustento económico, porque si no existe el miedo a ser un vagabundo. Es que una prostituta. Como lo decías, ¿no? Lo comentabas, ¿no? El miedo genera ese punto en el cual estamos en incertidumbre. Puede ser la incertidumbre a qué va a pasar después con mi vida, o sea, si me muero o algo así, o qué va a pasar si me transformo, qué va a pasar si no me aceptan, qué va a pasar, y todo eso nos genera un miedo, ¿no? Y cada miedo, o distintas ramas del miedo, nos puede generar una situación complicada dependiendo de nuestro estatus, dependiendo de nuestra vida, dependiendo de dónde vivamos. ¿Quieren que les lea uno de miedo? A ver. Dice: el sueño del terror. Y soñó que había muerto, que la muerte lo llevaba de la mano por un camino oscuro. Él vio cómo lo metían a un ataúd, oyó música de despedida, percibió hedores en el cajón, oyó la última oración de los fieles de su religión y le dio tiempo de arrepentirse de sus pecados y culpas. El sudor frío de su cuerpo lo despertó. Él no veía nada, había oscuridad. Entonces pensó en algo de beber y quiso bajar de su cama y chocó con la pared. Lo intentó del otro lado y chocó también. Quiso sentarse y se golpeó en la frente con la tapa de su féretro. Él había sido sepultado. Ay, qué bueno. O sea, lo enterraron vivo, ¿no? Sí. O sea, ¿quién Creo que le da también miedo eso? Creo que es uno de los miedos más grandes, ¿no? Y hablábamos también hace rato que comentaba acerca de que en la antigüedad nuestros miedos cambiaron, ¿no? De la naturaleza y todo eso, nuestros miedos primarios, como el miedo a la oscuridad, el miedo a los relámpagos, el miedo al fuego. Entonces, creo que dependiendo, como te decía yo, de nuestra situación en el cual es como lo que vamos a tenerle miedo, ¿no? Pues en México, ¿qué miedo le tienen al temblor? Sí, hasta el terremoto del 85. Exacto, entonces ya genera, pero ya tienes, tu subconsciente ya tiene esa parte del miedo, ¿no? Sí. Aunque no lo percibimos igual en otros lugares, ¿no? Sería más como un tipo de terror psicológico. Como que lo registras, ¿no? Queda ahí en el registro. Sí. Pues es que lo estás viendo y lo estás viviendo y está ahí. Y eso pasa con los niños. Los niños, si al niño tiene una situación traumática, le generas un miedo, una fobia. Pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, hace años escuchaba el comentario de un conductor de un programa de radio en donde me encontraba trabajando y decía, bueno, la plática estaba en otro contexto, ¿no? Pero él decía, ponía el ejemplo de cómo se encontraba ya el tema de la seguridad pública, ¿no? O sea, decía, ¿cómo es posible que hace años, cuando yo era joven, el policía solamente con la macana infundía respeto y no necesitaba nada más, ¿no? Sí. En estos años ya tienes que ver a
un oficial acompañado de más y armado hasta los dientes para que te imponga algo de respeto, ¿no? Es que también yo creo que los policías, tú lo ves en el cine, ¿no? Por ejemplo, en el cine de los 40, de los 50, un policía era una figura de autoridad, o sea, era alguien inquebrantable, que no ibas a poder darle una mochada, ¿no? Corromper, ¿no? Sí, no lo podías corromper, era otra figura, ¿no? Exactamente. Ahora ese mismo ejemplo que acabo de poner, me gustaría ponerlo a esta pérdida de, pues sí, de, vamos a decirlo así, o cambio o evolución de la cultura, cómo las viejas figuras han ido perdiendo valor. Claro. O sea, y cómo nuevas figuras, nuevos estereotipos de villano, de miedo, han ido tomando terreno, ¿no? Han ido ganando terreno y al mismo tiempo también han ido podemos decirlo de esta manera, reconfigurando la realidad, ¿no? O sea, si hoy en día yo me pongo a platicar con niños del lugar en donde yo vivo, hablando de determinadas costumbres, o a qué le debemos tener miedo, o a lo que yo le tenía miedo cuando era niño. Hoy a la Guardia Nacional. Exactamente. A los soldados con tenis. Sí. Las cosas cambian. Eso da terror. Eso sí da terror. O sea, las cosas cambian, ¿no? A los tlachicoleros y por ejemplo, es así que los personajes van cambiando, vamos a decirlo así. Se vende pulque. Van cambiando su nivel de poder generar miedo, ¿no? En una persona, y al mismo tiempo su respeto, y al mismo también se traduce en identidad nacional, ¿no? Y al mismo también, no sé, me puedo ir con muchísimos otros ejemplos. Se me hace valioso el trabajo de Julio por dos razones muy importantes. Uno, te cuenta la realidad, claro, de una zona en específico en México, de historia, en nuestro México mágico, claro. ¿no? Y número dos, te da un recordatorio, o te hace un recordatorio de vamos a decirlo de esta manera, de esos pequeños, vamos a decirlo así, lugares, historias, que al mismo tiempo nos están dando identidad, ¿no? Como el árbol del pirul. Exactamente. ¿Sí hay duendes? ¿En tu libro hay duendes? No. Pasa por ahí, ¿no? No lo pude mencionar como tal, pero claro que hay historias de duendes. Algo hay ahí, ¿no? Sí. Esos árboles de pirul son algo tremendo. Yo, por ejemplo, desde niño, en el Panteón de la Piedad la familia compró propiedad, el famoso sepulcro cripto. Y a un ladito de ese había un pirul. Entonces, ese pirul vivió generaciones de la familia. Sí, porque moría uno y todos íbamos para allá. Entonces, las tías grandes se la ponían acá. No sé cómo la dejaban, sí, que para eso era evitar que te diera el mal de aire ahí en el panteón. Sí. Y era un pirul, pero era tremendo. Ese es el terror tradicional, porque se cuenta en varias áreas, ¿no? O sea, es parte de la identidad mexicana. A mí es lo que me parece interesante de este libro, que tiene una identidad hacia la tradición y la mexicanidad, y que cuenta historias que cuando vayas sí las vas a escuchar, ¿no? O sea, son verídicas, son reales. Imagínate, ese término que usaste me encantó, ¿no? Terror tradicional, pero al mismo tiempo también se me haría como una muy buena herramienta y una muy buena dinámica para poder generar ese diálogo. Lo mencionábamos antes de que llegaran todos aquí. Estaba aquí con nuestro amigo Rafa, y yo le decía, ¿sabes qué? Es que como que siento que de repente a nosotros se nos ha olvidado la forma de cómo convivir, ¿no? Cómo dialogar, cómo entrar en una charla, cómo hasta incluso generar un debate, ¿no? Hablando pero ya de buena leche, ¿no? Como plática de borrachos, dice plática de borrachos. Sí, ¿no? Como los tíos, ¿no? Exactamente. En Navidad. Ándale, pero Al chile usted nunca vio por qué. pero ese es La hacienda no es de usted. pero imagínense el poder hacer que esta producción literaria se vuelva un cúmulo de preguntas que puedan ser contestadas por gente más grande, ¿no? Claro. Que los jóvenes puedan encontrar en ella una fuente de preguntas que, no sé, dicho de esta manera, ¿no? El diálogo con una persona mayor sea la solución para poder ser contestadas, ¿no?
el que te cuenten cómo eran las cosas hace años, ¿no? El simple y sencillo hecho del transporte, lo que se vivía, ¿no? En las rutas de ida y venida, como bien lo comentaba, ¿no? A casa tras el trabajo, ¿no? Y es una forma atractiva, porque lo estás haciendo a través de, o sea, le vas presentando ese mundo y esa identidad al individuo, como podría ser alguien joven. Pues así es A como través de la historia. prevalece la cultura, ¿no? A través de la transmisión la oral, oralidad, ¿no? sí. De contarlo, ¿no? Pues así es como... No hay de otra. Por eso me parece muy importante tu obra, Julio. Yo te felicito. Esta parte del libro está increíble, ¿no? La portada, todo, es una calidad. Sí. Y la letra de buen Esa tamaño. parte de poder compartir la anécdota del abuelito o de la abuelita, del campesino viejito que vive un poquito apartado en su jacalito, que no busca lujos, que no busca un beneficio económico muy grande, no, simplemente vive en santa paz, en su campo, en su tierra, trabajando con la yunta, con el burro, no te los platica con el deseo de transmitir morbo, simplemente desea contártelo, a veces con precaución, sí, pero también contártelo para que prevalezca, para que el miedo ha evolucionado, así como el ser humano ha evolucionado. Antes veíamos una lucesota en el cielo y la teníamos que adorar porque no sabíamos lo que era. Una mariposa negra. Ahora sabemos que el sol es un elemento del universo y que no tenemos por qué tenerle miedo ni adorarlo, pero eso ha permitido que el ser humano explore otras áreas que también le dan miedo y que le inspiran terror. Sí, así es. Mi querido Julio, muchísimas gracias por darnos el chance No, al contrario, gracias a ustedes. de acercarnos un poco más. Te digo, o sea, yo creo que este libro puede ser visto desde muchas aristas, ¿no? Para mí de las más valiosas es el poder generar en todos, no importa las edades ni el género, curiosidad por saber un poco más. Créeme que desde la vez pasada que empezamos a hablar sobre este libro, yo tengo así un buen de ganas de visitar esa hacienda, Con toda confianza. y a lo mejor en la zona en donde vivo yo también cuento con una hacienda por ahí, Todavía ¿no? está el casco, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo pasé por ahí mucho tiempo, porque es el camino hacia Libres. Exactamente. Mire, vea. Es el camino hacia Libres. Es más, llega el momento en que topas casi con Cantona. Tienes que hacer esto. Luego haces esto, ¿no? Sí, ya hay muchísimos caminos para recorrer allá. Yo Llega viajé sobre Libres, la que Cultural, va hacia Oriental, Teciutlán, la También. antigua, porque ya hay Achichicas, Perote. Sí. Entonces le digo, a mí me dan un buen de ganas de visitar el lugar, también me dan muchísimas ganas de leer el libro porque, como te digo, no, al menos para mí también es una oportunidad de conocer la historia. Voy a decir una frase que digo muy a menudo, que dijo Eduardo Galeano en una presentación. Bueno, estaba recibiendo un reconocimiento y decía: el arte es una mentira que dice la verdad, ¿no? O sea, te están diciendo, a través de una historia nos estás contando la realidad de un lugar, ¿no? Es como cuando siempre dices: es que al amigo de un amigo, no, cuando en realidad eres tú, ¿no? Sí, fíjate que fuimos de un amigo. O sea, pero a través de esta narración nos estás describiendo todo un entorno, sus leyendas, sus costumbres, su gente, su forma de vida. A mí eso me serviría de muchísimo, ¿no? En particular, ¿no? Desde a lo que yo me dedico, que es el tema un tanto de la fotografía, a poder encontrar esos lugares significativos, ¿no? A poder resaltarlos aún más, ¿no? Y de disfrutar muchísimo la experiencia de visitarla, ¿no? En algún momento. Porque yo creo que una de las cosas más valiosas que estamos llevando a cabo con este ejercicio es el poder dialogar, ¿no? Lo mencionaba hace rato, ¿no? El poder llegar a generar a volver a generar esos puentes de comprensión para con los jóvenes, ¿no? Que haya objetivos en común, ¿no? En algún momento yo hacía mención de esto, ¿no? Que como sociedad, si llegamos a tener objetivos en común, yo creo que estamos del otro lado, ¿no? O sea, porque vamos a cuidar más estos lugares históricos, en vez de... La observación es drástica, pero es la realidad. En vez de venderlos al primer mejor postor que se nos encuentre, encontrarle ese valor, ¿no? Histórico, ese valor cultural, ¿no? Y que nos hace sentirnos identificados, ¿no? Con uno, la zona en la que estamos, y dos, con nuestro México tan lindo y querido, ¿no? ¿No sé algo que nos quieras comentar para finalizar la charla de esta ocasión? No, pues obviamente agradecer otra vez este espacio. Disfruto mucho estas
estas reuniones que hemos tenido. Agradecerle a Carlos por permitirnos ocupar este espacio aquí en Colectivo Records. Tenemos muchas ganas de preguntarle la música que estuvimos oyendo porque me gusta mucho. Yo solo puedo escribir en las noches. Okay. Y necesito música, pues así como de este estilo para ambiental, inspirarme. ¿no? Para ambientizar. Sí, un poquito, porque digo, por ejemplo, cuando estás escribiendo sobre la hacienda, por ejemplo, me ponía a escuchar la canción de La Llorona, de Chabela Vargas. No, perdón, la de La Bruja. La Bruja. Ay, qué bonito es volar a las 11 de la mañana. Ana Paula Ochoa, ¿no? Sí, entonces me gustaba mucho porque sí me inspiraba, tenía que ver con el tema. Pero cuando empiezo a escribir, no terror, pero a lo mejor sí suspenso, así thriller, que es lo que yo escribo, y ya en un ambiente urbano, precisamente, que ya habrá oportunidad de platicar de esa obra, este tipo de música me inspiraba mucho. Fíjate que algo rápido que me gustaría dejar como en la mesa y que quizá pueda servir para otra charla, no sé a ustedes si les pase, y es algo que a mí me ha generado bastante curiosidad, vamos a decirlo así, el soundtrack interno que armas cuando lees algo, ¿no? Sí. El cómo tú relacionas lo que lees al imaginar la historia que estás... Sí, a veces te creas tu propio tráiler. Te creas tu propio tráiler, ¿no? Claro, Y por ejemplo, algo que yo siempre he pensado es que la zona geográfica, el lugar en donde vienes, te va a decir mucho de cómo interpretas la realidad a través de los elementos culturales, como lo es la música, como lo es las costumbres, la cocina, en el tema religión. La religión, por ejemplo, ¿no? O sea, todo eso pues es... Música sacra también escuchaba. Exactamente. Mucho, claro. O sea, muy bueno. pero eso es algo que me gustaría platicar más adelante, ¿no? O sea, cómo musicalizamos lo que leemos, ¿no? En nuestros adentros, ¿no? ¿Qué tipo de música le ponemos a cada cosa? Hay playlists muy buenas para leer. Exactamente, muy ¿no? Muy recomendables. Exactamente, y yo creo que eso sería también un buen ejercicio, a lo mejor llegar a leer algún texto corto. Y con un fondo musical. Con un fondo musical, proponer un fondo musical para eso. Estamos en el mejor lugar para hacerlo. Así es, de verdad. Hubiera puesto música de miedo. Les voy a leer uno de miedo precisamente. Okay. Tengo varios de miedo y no sabía que se iba a hablar del miedo. Se llama La Decisión y es tiempo actual, 100% urbano. Sentí miedo y un frío sudor recorrió mi cuerpo. Él parecía que adivinaba mi miedo. Me di valor, saqué mi cuerpo del miedo y me sacudí el escalofrío. Vi como en cámara lenta sus labios decían: levanta las manos, esto es un asalto. Mis manos dentro de mi chaqueta, solo saqué mi mano izquierda y la levanté. El ladrón apuntándome con un gran revólver me gritó: la derecha también, sácala ya. De acuerdo, le dije, y con total seguridad jalé del gatillo. Sí. Muy bueno. No, yo creo que ahora sí que en el tema de lo sobrenatural, el miedo, el misterio, el suspenso, no sé, se me hace un reto bastante interesante generar esa reacción en el público, ¿no? Claro. Siento que es de lo más, no sé, tiene su grado de complejidad, ¿no? Pero pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Formalmente pues ya estamos a la charla del día de hoy. Y pues, pero la plática sigue, ¿no? Empiezan a apagar las luces, a apagar. Muchísimas gracias a todos. La música ya le baja más. Sí, prende la voz.